honor, qué orgullo para este sello tener una publicación del querido periodista que nos respaldó tantos años con su crítica literaria desde mucho tiempo, desde distintos medios de prensa, y que hace mucho tiempo que vengo cargoseando a este autor para tener una publicación suya. Y bueno, el hombre fue por el lado de la economía, del mercado, y además se auxilió muy bien, ¿no? Elegiste puntales, Hugo, para esta publicación. Así que bueno, yo lo único que puedo es escucharlos a ustedes, que son los que realmente dominan el tema, y simplemente manifestar mi agradecimiento de compartir esta mesa con ustedes, y mi agradecimiento también por el valioso aporte a la publicación, y bueno, y desearle todo el éxito del mundo a Hugo. Adelante. Bueno, la idea, digamos, de Hugo de hacer un libro un poco que ponga en el debate el tema del mercado y el Estado siempre fue una idea que me pareció muy importante, tanto cuando me lo comentó, después hicimos la entrevista, después seguimos intercambiando sobre algunos elementos, porque de alguna manera nosotros vivimos un largo periodo que de alguna manera se inicia a fines de los 80, que es el proceso de hegemonía del pensamiento mercantil y liberal en los debates económicos, que sustituyó en alguna medida una cierta hegemonía del pensamiento intervencionista del Estado, ¿no? Que había estado primando desde la segunda posguerra hasta fines de los 60, digamos, ¿no? Que tenía su mayor expresión en el estado de bienestar, digamos, europeo fundamentalmente, ¿no? Entonces, a partir de fines de los 60, parecía que todo lo que había pasado en la economía, la crisis de fines de los 60, a principios de los 70, era responsabilidad de ese modelo de intervencionismo estatal que se había llevado adelante a partir de la segunda posguerra, y que frente a eso la solución era apertura y liberalización, es decir, apertura dentro de las economías para que el mercado regulara, y liberalización entre países sobre la base de que si los estados no intervenían nos iba a ir mejor a todos, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene todo un trasfondo teórico, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, aquello de que bueno, si yo me especializo en las cosas para las que tengo las mayores ventajas, me va a ir mejor, ¿no? Que si distorsiono mis ventajas y quiero especializarme en lo que no puedo. En esto nadie responde, porque uno podría decir, la especialización en recursos naturales puede ser bastante lógica, ¿no? Si yo tengo mucha tierra, o tengo muchos metales, o tengo mucho, ¿no? Pero nadie explica por qué los países más desarrollados se especializan en la alta tecnología, porque la alta tecnología o los bienes de capital no crecen en la tierra como crece la soja, el trigo, el ganado o el cobre, ¿no? Entonces, esta idea de que hay países especializados en productos manufacturados y países especializados en recursos naturales es una idea que no tiene sostén teórico, porque para uno sirve, pero para el otro no. Y la diferencia básica, ya Marx lo había planteado en su texto, es la acumulación originaria de capital, y la acumulación originaria de capital provino de la expoliación a las colonias en el proceso precapitalista de 1492 a 1789, digamos, ¿no? Entonces, la idea de que el mercado asigna correctamente los recursos es una mala idea, digamos, no tiene sostén teórico. Lo que hubo fue un proceso de diferenciación, ¿no? Que Trotsky llamaba el desarrollo desigual y combinado. Eso provocó dividir el mundo en dos grandes bloques, y dentro de cada país en dos grandes clases sociales, y el proceso de acumulación posterior fue funcional
a ello. Y el mercado fue funcional a ello. Y también el estado de bienestar fue funcional a ello. Ahora estamos hablando de la dictadura del mercado, así que no vayamos a hablar, pero también fue funcional a ello, porque en general Marx también nos decía que la economía capitalista tenía dos grandes problemas. Tenía un problema de rentabilidad vinculado a la tasa de ganancia y un problema de venta de los productos vinculado a una distribución inequitativa del ingreso. Entonces, las grandes crisis capitalistas se han alternado, han sido o de rentabilidad o de superproducción, ¿no? La de 1870 es de rentabilidad, la de 1930 o 29, digamos, es de superproducción, la de 1968-73, la de shock petrolero, digamos, es de rentabilidad. Bueno, la del 2008, no sé, alguno que sepa más que yo internacional podrá decir de qué yo. Un día se murió porque no pudo contestar la pregunta. Entonces, el estado de bienestar fue una respuesta funcional a una crisis de superproducción para garantizar mayor equilibrio entre la ganancia y el salario, pero con el objeto de que el salario pudiera comprar los bienes que producía la economía capitalista. Pero de cualquier manera, tomando uno u otro modelo, o sea, el modelo... por eso, hablar de la intervención del Estado en la economía capitalista es un problema de matices siempre. O sea, siempre el que toma las decisiones es el mercado. Es verdad que puede haber un intervencionismo subsidiario del Estado, como hubo hasta la crisis del 29 y como hubo después de los 80, exceptuando el periodo de estado de bienestar, en la que el Estado intervenía solo para ordenar las reglas de juego para que el mercado funcione, o un Estado que interviene más estratégicamente porque tiene que resolver algunas fallas de ese mercado para garantizar la continuidad del proceso de acumulación capitalista, que fue lo que pasó, lo que se llama el intervencionismo estratégico entre 1929 y 1980, digamos, ¿no? Esta discusión del papel del Estado en el capitalismo no puede resumirse a intervencionismo sí o intervencionismo no. Es un absurdo, porque nunca habría intervencionismo no, y el intervencionismo sí está supeditado a las reglas de juego que impone la acumulación de capital. Entonces, yo prefiero ponerla en términos de intervencionismo subsidiario o intervencionismo estratégico. Esto está en un trabajo, esta primera diferenciación está en un trabajo que en los 90 hizo Luis Porto para el PCNT, cuando queríamos discutir si el Mercosur era un proyecto, y él decía, bueno, depende, si intervenimos subsidiariamente para que el Mercosur no gane, no, si intervenimos estratégicamente para que el Mercosur se adapte al proceso de acumulación regional, ¿ah? Y no al interés de los terceros países adentro del Mercosur, sí. Bueno, pasó lo primero, ¿no? Porque queda claro, Colorado hizo un trabajo que se llama Mercosur, Sur y después, o algo así, ¿no? En que muestra un poco ese proceso, como el Mercosur fue deteriorando su objetivo integracionista inicial y terminó en lo que más o menos ahora todos conocen. Entonces, efectivamente, siempre el mercado es el que termina determinando. Entonces, ahora miraba, porque yo no había visto la versión final, en el reportaje que me tocó estar, el título que le puso, supongo que Hugo, el que puso el título del reportaje, dice, el Estado debe ponerle límites al mercado y distribuir los excedentes. Yo creo que reflejó bien lo que yo le traté de transmitir a mi pensamiento, ¿no? Que finalmente una economía capitalista, asumiendo que vamos a mantener reglas básicas de la acumulación en cuanto a la reproducción del capital y a las relaciones internacionales, el rol del Estado en ese contexto es amortiguar los efectos de la dictadura del mercado, y como lo amortigua con regulación, ¿no? O sea, regulando determinados procesos. Yo siempre pongo un ejemplo, sé que para muchos es polémico, porque aún, pero es la ley de inversiones en Uruguay. La ley de inversiones, en mi opinión, no es la misma la del 96 que con el decreto reglamentario 2007, que fija ciertas condiciones para las cuales la exoneración fiscal se va a dar a la inversión y le pone ciertas reglas. Y esto con independencia de que estemos de acuerdo o no con esas reglas, porque ese ya es otro problema. Lo que yo quiero decir
es que efectivamente el decreto reglamentario 2007 y el 2012 posterior modificaron la manera en que la ley de inversiones iba a actuar, ¿no? Si hubiera operado como operaba del 96, en la cual la regla era todo el que venía a invertir, por el hecho de venir a invertir, ya estaba declarado de interés nacional, y la única limitación es que no podía invertir en áreas de monopolio público, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante claro en el terreno productivo, porque después están todos los ejemplos en el terreno social que son más conocidos, más obvios, me competen más porque he estado más ahí trabajando, pero son más claros, ya los procesos de reforma social son más claros. Pero creo que en el terreno productivo, pues, creo que a contrario sensu de eso, creo que en el terreno que le hemos puesto menos límites, esto lo decía Roberto Kramer en un trabajo que también publicó no hace mucho, sobre la relación entre el Uruguay y el capitalismo mundial, es en el terreno de la política comercial y del comercio exterior, digamos, ¿no? Ahí prácticamente, yo diría que casi no se han modificado las reglas que había previo al proceso 2005, digamos, ¿no? Así como creo que sí se modificaron en el terreno productivo, y ni hablar en el terreno social, creo que ahí es el principal punto débil en la cual el sometimiento de la economía nacional a las reglas internacionales, este concepto de ponerle límites no estuvo presente. Fundamental. Y creo que el de distribuir los excedentes es claro, digamos, ¿no? Ahí hay una función clara de distribución. Los excedentes no se distribuyen naturalmente, no hay una regla de distribución y derrame en el capitalismo natural, no la hay, porque también Marx decía algo, ¿no? Que hay que recordar que los capitalistas son, por un lado, una clase, pero por otro lado, individuos movidos cada uno de ellos por el móvil de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando digo a mis alumnos, ¿no? Cuando dicen que Henry Ford dijo aquella famosa frase, voy a pagarle bien a mis obreros para que compren mis automóviles, si Ford hubiera hecho él solo, se fundía, ¿no? Y nadie hubiera comprado nada y los que hubieran vendido automóviles hubieran sido los otros. Pero cuando el sistema en su conjunto piensa una solución colectiva para la demanda, cambia. Entonces, esa contradicción entre la apropiación individual y la realización social está siempre presente. Entonces, ningún capitalista va a tomar decisiones sobre distribución del excedente porque si no hay una regla que lo obligue, porque si no eso lo saca del mercado, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera la distribución de excedentes es también una función importante dentro de este concepto que, repito, termino con esto, me parece que está muy bien captada la idea de lo que yo quise transmitir, que es, bueno, tenemos el mercado es el que manda, pero en ese contexto de un mercado que manda hay posibilidades de que mande más o mande menos, o que algunas cosas se puedan amortiguar de ese efecto del mercado, y en esos dos terrenos, en el terreno de las regulaciones y en el terreno de la distribución, son las dos que esa función se puede cumplir en mejor medio. Así que bueno, y la verdad que está bueno que esta discusión vuelva al tapete público y que hablemos un poco de esto, y yo asumo que somos conscientes de que es esto de lo que estamos hablando, ¿no? De limitar y regular, ¿eh? Un poder que si no sería peor. Señoras, señores, queridos amigos, lugares comunes pero que no son lugares comunes. Todo lo que las viejas frases han perdido sentido. Las comparaciones son muy útiles. Es un gusto, es un gran honor estar en la sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional para hablar de un libro que habla sobre la dictadura y sobre el mercado, un esfuerzo de una editorial, que siempre es un esfuerzo imprimir un libro, y un trabajo del querido amigo Hugo Acevedo, que, como bien se dijo, conocíamos como crítico de literatura, de cine, de economía, de una cantidad de aspectos, y esperábamos su faceta de escritor, ¿no? Entonces agradezco muchísimo esta oportunidad para haber contribuido modestamente junto a gigantes, la palabra es adecuada, como el querido amigo Daniel, con quien entramos
en el año 71 en la Facultad de Ciencias Económicas, éramos felices y no lo sabíamos, con el economista, sí, porque los tiempos de lucha son tiempos felices, con el afamado economista Roca, y con nadie se va a ofender si lo llamo el querido maestro Jorge Notaro, que lamentablemente su actividad política partidaria le impidió estar con nosotros en estos momentos. Antes de entrar sobre el tema del libro que nos ocupa, quiero hacer una mención agradecida, emocionada, a que esta actividad se realice en la Biblioteca Julio Castro de la Economía Nacional. Todos a lo largo de la vida y a medida que avanzamos en ella, como decía, no importa quién, coleccionamos voces y pasos. Bueno, yo recuerdo haber visto a Julio Castro de lejos en la biblioteca, en marcha, cuando estaba allá en la calle Piedras, allá por el año 72, sin conocerlo. Caramba, un maestro, pero que fue un maestro que cargó las armas para luchar contra la dictadura de Terra y que fue... cuánta epopeya, cuántos gestos heroicos, cuántos héroes ha acumulado en nuestro país y cuánto de recordarlos como se merece tenemos todavía pendiente los uruguayos, ¿verdad? Cuánto hay que escribir, cuánto hay que rescatar esas memorias. Y en la Biblioteca Nacional en particular, sé que a muchos de los acá presentes nos va a traer también al recuerdo notables directores varios, pero Tomás de Matos. Tomás, que, perdonen, otra cosa, es mentira que haya opiniones objetivas o algo por el estilo, todos los juicios son subjetivos. Tomás de Matos es para muchos de nosotros el escritor más grande, y acá sí no hacemos comparaciones, el escritor más entrañable, el que trató más temas, desde Paco Espínola. Tomás, caramba, un escritor uruguayo que haya escrito una vida de Jesucristo de 1041 páginas, caramba, el premio Cervantes y el premio Nobel, qué candidatos se perdieron, ¿no? Aparte de joyas minimalistas como A la sombra del paraíso y cosas por el estilo. Por eso yo, acá sentir las voces y los pasos de Julio Castro y de Tomás de Matos, es una emoción incomparable. Y una tercera mención, extradictadura, no extradictadura, pero sí extramercado. Ninguna de las dos cosas. Ayer se cumplieron 46 años del golpe de Estado, de la noche del 26 de junio, porque hasta eso está tergiversado, de la noche del 26 de junio de 1973. Y ese fue un golpe de mercado, en el sentido que Daniel le ha dado a la palabra mercado. Es decir, y que todos acá de alguna manera compartimos, porque todos compartimos una verdad esencial. El mercado definido como el encuentro libre de la oferta y la demanda en un espacio abstracto en el cual todos los agentes tienen la misma información económica y pueden acceder a los mismos recursos para acceder a los mismos beneficios, es una de las mentiras más grandes, una de las mentiras más absolutas que cae por su propio peso de la economía que podemos llamar liberal, neoliberal, neoclásica y que a mí me gusta llamar dirigista de derecha. No sé si esa opinión puede ser compartida por alguno de los distinguidos panelistas. Que se sostienen una serie de mentiras, todas las que he enumerado. Todos los agentes son iguales ante el mercado. Todos tienen acceso a la misma información. Caramba, el señor Joseph Stiglitz ganó un premio Nobel, junto con dos más, ¿no? Siempre se lo menciona a él, pero hablando de las asimetrías de la información, que son una verdad que rompe los ojos. El mercado es, como también voy a hacer el elogio del título que le puso Hugo, el mercado es acaso la falacia más grande. El mercado tal como lo entendemos en las definiciones ortodoxas es la falacia más grande de la economía, reitero, liberal, neoliberal, clásica, neoclásica o dirigista de derecha. No existe el mercado, existe una cantidad de actores interactuando en busca de diferentes intereses
y con distintos grados de poder que le permiten arbitrar e incidir, distorsionar. Pero, por Dios, miremos la realidad del Uruguay. ¿Qué verdad más incontrovertible tenemos que la acción de oligopolios y monopolios? De todo pelo y color. Desde el oligopolio o monopolio de la cerveza, sobre el cual no me quiero referir, hasta el monopolio que tienen algunas empresas públicas que creo que es imprescindible. Y por el cual daría gustoso de nuevo la batalla que se dio en el 1992 contra las privatizaciones en las empresas públicas, que iban en el sentido que en ese momento le daba Carlos Menem a la economía argentina y que hizo que provincias pobres quedaran sin luz o sin agua o sin servicios higiénicos. ¿Por qué? Porque se eliminaban esas transferencias que nuestro también compañero de clase, Conrado Hughes, abomina, él abomina de las transferencias cruzadas, esas cosas por las cuales los que tienen más financian a los que tienen menos. No, mayor que nosotros. Ah, él sí. Y bueno, la vida nos da. No. El Connie Hughes, enemigo de las transferencias cruzadas, pero él qué bien las aprovechó cuando fue jerarca público. Las transferencias cruzadas, pensemos que sin transferencias cruzadas, ¿cuántos departamentos, no los voy a mencionar porque podría ser tomado hasta como una discriminación, del Uruguay no tendrían ni agua, ni luz, ni servicio de saneamiento, o los tendrían para algunos sectores que pudieran pagarlos? El golpe de Estado del 73 es en el mejor sentido, entonces, si definimos al mercado así, como una interacción de agentes con distintos grados de poder en busca de diferentes intereses, el golpe de Estado del 73 es, en todo sentido, un golpe de mercado. Porque, ¿qué ocurre? Hay mucha gente joven acá, debe haber muy pocos que hayan vivido cuando se produce el surgimiento del autoritarismo pachequista en el año 67, Pacheco Areco sustituye a los equipos políticos tradicionales por la oligarquía propiamente dicha, ¿verdad? Es ahí que entran a tallar ministros como Frick Davy, como Jorge Peirano Facio, como César Charlone, caramba, que había sido ministro de Terra, y ubica a los representantes de los sectores privilegiados directamente en el poder. Y va produciendo, yo recuerdo los discursos tuyos, Daniel, en la facultad, los ajustes conservadores, ¿verdad? Va produciendo todos los ajustes, hasta que llega un momento en que esos ajustes ya son insuficientes y se ven amenazados por el avance de fuerzas progresistas, que en ese momento eran la izquierda, representada por el Frente Amplio, y el wilsonismo, que nucleaba los movimientos por la patria y Roche en aquel momento, y que evidentemente se dirigían hacia una victoria electoral que fue frustrada por métodos fraudulentos en el año 71. Hay varios libros escritos al respecto, uno de ellos por el señor Daniel Corvo, que habla del fraude, documenta el fraude electoral del año 71. Hay otros libros más que lo mencionan fundamentadamente. ¿Por qué? Porque se iba a producir una victoria de sectores populares que iban a llevar adelante un programa distinto. Y ahí, en el marco de la Guerra Fría, estamos hablando de otro mundo, estamos hablando del mundo bipolar, que también éramos felices y no lo sabíamos, en donde estaba el enfrentamiento ordenado entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, en ese marco de la Guerra Fría y del avance de fuerzas populares, estaba el triunfo del doctor Salvador Allende en Chile, estaba el triunfo del camporismo, la primera etapa o la primera versión del regreso del peronismo a la Argentina, o tempore o mores, y estaba la revolución realizada en Perú por el general Velasco Alvarado, y en Uruguay el perfil era ese. Venía una coalición de fuerzas progresistas que iban a tener que gobernar más o menos juntas
aunque no se quisieran mucho, por una coincidencia objetiva, como después palabra expresión que se hizo famosa, porque no iban a poder pactar ni con el pachequismo ni con la 15, que era más liberal, neoliberal, neoclásica o dirigista de derecha que el pachequismo todavía. Entonces el golpe de Estado es un golpe totalmente funcional a los intereses de los sectores privilegiados. Es un golpe económico también, sí, inscripto en la Guerra Fría, inscripto en la marea negra de dictaduras que anegó, para desgracia, América Latina. Pero es un golpe económico clarísimamente. Era necesario derribar al Parlamento para que no hubiera ninguna cortapisa, para que no hubiera ningún elemento que distorsionara el interés de los grupos privilegiados y los intereses de los grupos privilegiados. Y en ese sentido, me sigo alejando del tema, pero me van a perdonar unos minutitos. Yo quiero alertar, quiero lanzar una alerta a los navegantes. Anda, y está en dilatados WhatsApp, una versión, la versión ya más integrada de la historia oficial, escrita por el doctor Julio María Sanguinetti, en donde dice que el golpe de Estado en realidad fue dado en febrero, pero en realidad fue dado con presidencia del Parlamento, con presidencia de los actores políticos. Si ustedes leen los libros del doctor Sanguinetti, léanlos, por favor, La agonía de la democracia, y creo que se llama La restauración o algo así, el segundo. Ustedes van a ver que salimos de la dictadura gracias a que el Partido Colorado dialogó con los militares. Hay muy poca o burlona referencia a la lucha de los extranjeros, de los uruguayos en el exterior, ¿verdad? Hay risas para Quijano, para Wilson Ferreira, para todos los grandes luchadores que hubo en el exterior, para Selman, para los asesinados de Buenos Aires, para Selman Michelini, para el Toba Gutiérrez, para Manuel Liberov, para, no quiero olvidarme nunca de nombrarlos, Raquel Barredo de Schroeder y William Whitlow. Rosario Barredo de Schroeder. Y para Manuel Liberov, que permanece desaparecido, ¿verdad? Y para la resistencia interna. Fue el Partido Colorado, encabezado por Julio Sanguinetti, por Amílcar Vasconcellos, que estaba jubilado, me alegro mucho, que nadie lo tocó un pelo. Los que resistieron acá en Uruguay, los que lograron la salida. Yo les pido que estén muy alertas a esta versión de la historia, que yo personalmente, con el poco peso que tiene el ser un ciudadano, digo que es absolutamente falsa, totalmente distorsionada de la realidad, y que sostienen varios libros estratégicamente escritos, que sostienen esa versión falsa. Por lo tanto, a 46 años y un día del golpe de Estado, recordar que fue un golpe de Estado económico, que fue un golpe de Estado de mercado, en el sentido que le hemos dado al mercado, que es distinto del sentido neoclásico de la palabra, y recordar que fue funcional a esos intereses oligárquicos. Estamos frente a un libro que justamente habla de la dictadura del mercado, y es evidente entonces que se afilia a ese segundo concepto, porque si es una dictadura y si el mercado es definido por los partidarios del libre mercado, la gran falacia de la economía neoclásica, como un espacio de libertad, estos son dos términos contradictorios. ¿Cómo puede haber una dictadura del mercado? Y sí, hay una dictadura del mercado absolutamente. Él lo va enumerando a lo largo de sus capítulos. De Fenicia a Wall Street. Allí cómo los mercados han incidido, han definido las modalidades de comercio. La bolsa o la vida, cómo a través del mercado bursátil y del tipo de cambio también distorsiones en la supuesta libertad de los mercados. La bolsa o la vida, te descontamos el IVA. Tómalo o déjalo, un capítulo particularmente cruel, particularmente realista, sobre qué libertad de mercado hay en los mercados de trabajo. Por el amor de Dios. La referencia al modelo educativo, en donde tenemos una educación cada vez más privatizada, cada vez más entregada a los intereses privados, por muchas razones que sería muy largo analizar, pero todos recordamos que la escuela
enseñanza que se prolonga hasta el sistema universitario, son en el mejor sentido bareliano las grandes escuelas de igualación y de democracia en el Uruguay y en el mundo. Es decir, aquellos que se han sentado iguales, y nosotros, Daniel, nos sentábamos con grandes oligarcas y con el Connie Hughes en los aprendemos a no distinguir entre nosotros otras diferencias que nuestros talentos, nuestras virtudes y nuestra ética, digámoslo todo, ya que estamos para deslizar. Así que terrible las distorsiones del mercado en el sector educativo. La salud, los goles de la oferta, adictos, el mercado de la droga, ¿verdad? Los mercados del comercio sexual, los de la pesadilla, etc. Volvemos al concepto que el mercado es el igualador, es una absoluta falacia del neoliberalismo. Vamos a referirnos a la palabra más escrita, más utilizada. La absoluta diferencia. Y sus resultados están a la vista. Como dice Daniel, hubo un periodo de intervencionismo, el intervencionismo keynesiano, entre la Gran Depresión del 29 y podríamos llegar hasta el 73, digamos, ¿verdad? O 73 o el 80. La frontera es móvil ahí. Reagan y Thatcher, hasta la Revolución Conservadora. Ahí hay un Estado, ahí hay una fuerte influencia keynesiana que remite perfectamente a esa diferenciación que ha hecho Daniel. No, cuando hablemos de intervención del Estado, veamos las diferencias, hay matices y matices. Y la construcción del estado de bienestar, que en su primera versión alentó fuertemente la economía mixta, en primer lugar salvó la economía, ¿verdad? El funcionamiento de la economía, pensemos que si la Gran Depresión hubiera tumbado a los estados capitalistas desarrollados, hubiéramos tenido el triunfo del nazismo. Es decir, ustedes me dirán, es una ucronía. Bueno, es una ucronía, pero muy sensata, porque si hubieran caído esas fuerzas, la Unión Soviética sola, resistir al nazismo hubiera sido realmente difícil, hubiéramos podido tener un mundo nazi. Y después, las falacias del mercado han sido desarrolladas por gente como Joseph Stiglitz, como Thomas Piketty, como todos amigos que están mencionados acá y citados abundantemente en el libro, en el muy buen libro de Hugo. Y bueno, está implícito, ¿no? Para no alargar la cosa, la otra falacia absolutamente distorsionada, la de la mano invisible del mercado, que los mercados se autorregulan. Señores, si los mercados se autorregularan no habría habido crisis. Marx, como bien lo citó Daniel, siempre dijo, el capitalismo está caracterizado por sus crisis recurrentes, sean de un tipo, sean de sobreproducción o sean crisis de rentabilidad, pero nada más que el capitalismo, bueno, ha encontrado la forma de sobrevivir, de salir aparentemente cada vez más fuerte, también cada vez más desigual de las crisis, y hoy el capitalismo, en el cual parece que va a transcurrir el resto de la vida, de nuestra vida, y acaso el resto de la vida de nuestros hijos también, el capitalismo hoy enfrenta problemas que realmente son, podríamos decir, no vistos, como el cambio climático, como la robotización de la economía. Pensemos en lo que va a ser un mundo que pierda, un mundo ya tremendamente desigual, ya tremendamente con diferencias intolerables. Pensemos en un mundo que va a perder un porcentaje muy alto de sus puestos de trabajo a la brevedad. Y no sé si los distinguidos panelistas han encontrado a alguien, yo no he encontrado a nadie todavía que dé una respuesta y diga la solución es esta. La solución puede ir por acá. Estamos esperando a Carlota Pérez, la marxista venezolano-británica, que está por lanzar la segunda actualización de Revolución Tecnológica y Capital Financiero, a ver, porque ella dice que sí, que va a haber una nueva etapa de riqueza. Cada crisis del capitalismo, cada salto, cada revolución tecnológica, maravilloso,
fue hacia el progreso, pero dejó un tendal de millones de muertos y destruidos impresionantes. La que puede dejar esta crisis, no estoy para asustar chiquilines, pero la que puede dejar esta crisis es incalculable, incalculable. Y ahí están temas como la renta básica o como otros elementos, no quiero llamar paliativos porque paliativos suena ya con una versión peyorativa, pero tenemos que ver qué hacemos con esos problemas del capitalismo, que el capitalismo cuando llega el momento no lo resuelve él, lo resuelve el Estado. A la Gran Depresión del 29 la resolvió el Estado con las ideas de Keynes y la mano del señor Roosevelt. A la crisis, a la gran recesión de los años, por citar genéricamente, 2007, que es cuando estalla la bolsa de Shanghái, 2010, que es cuando a la gran recesión, la resuelve para bien o para mal, perdonando a todos los banqueros, seguramente con errores muy grandes, pero la resuelve el señor Obama con su equipo de banqueros centrales, jugando allí y metiendo enormes cantidades de dinero que por lo menos permitieron, y es así que fue una crisis absolutamente global, no como la Gran Depresión que abarcaba solamente el espectro del mundo desarrollado, ¿verdad? Estados Unidos y el norte desarrollado de Europa. La Gran Recesión 2007-2010 abarca a todo el mundo. Y a nivel doméstico, para recordar, a mí me gusta citar siempre dos crisis, tú hablaste de más, la crisis del 2002, la crisis del 82 y la crisis del 2002. De esa crisis también salimos con Estado y por supuesto con el sacrificio de los que cayeron en la redada. De la dictadura del mercado, entonces, yo creo que salimos con más Estado. A mí no me gusta la frase siempre tan citada de Felipe González, tanto Estado como sea necesario y tan poco como el que sea, tan poco como el que sea posible y tanto como sea necesario. Yo creo que el Estado tiene que regular una enorme cantidad de actividades con sentido de bienestar general. Si vamos a vivir en el capitalismo, si vamos a sufrir la natural tendencia a la desigualdad, la natural crueldad, la natural ferocidad y voracidad del capitalismo y de sus actores privilegiados, hay una frase magnífica hay muchísimas frases magníficas, pero hay una de Roca: en el mercado el darwinismo social se expresa en la forma más cruda. Eso sí lo podemos rescatar, ¿verdad? Que en ese juego liberal de la oferta y la demanda está animado por un darwinismo social genuino. Entonces, realmente que el Estado y las regulaciones tan odiadas por estos señores que escuchamos todos los días, tan odiadas en la escuela de Chicago, el señor Talvi, tan odiadas por otros precandidatos que andan por allí, menos Estado, hay hasta alguna caricatura que habla de alguna lista que van pasando por arriba de las regulaciones y arriba del Estado. Bueno, esa es la ley de la jungla, ese es el darwinismo social. Por lo tanto, tanto Estado como podamos, con criterios de idoneidad y de justicia, porque, como también se dijo, las exoneraciones tienen que ser reguladas, no puede haber exoneraciones para todos, y no puede haber exoneraciones fiscales que pagamos todos para determinados sectores. Termino. Este libro es en sí mismo, y en el año 2019, un triunfo de la inteligencia y de la voluntad, ¿verdad? De la voluntad de un representante del pueblo uruguayo que, si volvemos a recordar la dictadura, hizo una huelga de 15 días, heroica, negada por el doctor Sanguinetti en sus libros, una huelga que asombró al mundo y que nos asombra todavía a nosotros mismos, ¿verdad? Éramos felices y no lo sabíamos haciendo esa huelga maravillosa que asombró al mundo. Es un triunfo de la inteligencia, porque pensar, me van a perdonar una palabra y que cada cual la tome como quiera, retomar la batalla cultural, seguir escribiendo, tiene que ser
no sé si la primera, pero tiene que ser una de las primeras consignas. Y además, lo que escriben los eruditos tiene que ganar amplitud, tiene que llegar a todos, tiene que difundirse. Ustedes me dirán, hoy tenemos más acceso a la lectura mediante la tablet, mediante la PC, mediante el laptop, pero al mismo tiempo, y es verdad que se edita mucho en Uruguay, cosas terribles, pero bueno, dejémoslo. Pero tenemos que fomentar esto, libros serios que hablen de cuestiones serias y debates serios, presentaciones, discusiones. Estamos en una elección que yo sufro pavorosamente viendo que no se debate, que solo enfrentamos clichés. Bueno, hemos llegado a los colmos, ¿no? Pero al mismo tiempo son muy pocos los candidatos que realmente transmiten ideas o que tienen la habilidad o que tienen la posibilidad de crear debates auténticos, debates en la sociedad. Ojalá después que termine la elección de 2019 nazca una nueva forma de debate y de discusión. Hoy no la tenemos. Yo felicito a los que han escrito este libro, empezando por su autor, a los maestros Olesker, a Roca, a Notaro, y a los que están mencionados acá, a los Krugman, a los Stiglitz, a los Tajam, a nuestro querido amigo Tajam, honor a Hugo Acevedo, a la editorial y a los que compran y difundan este libro, que pese a algún participante está muy bueno. Gracias a todos. Bueno, primero que nada debo reconocer una trampa que intenté hacer. No sabía que iba a hablar, entonces pasé un poco el micrófono a los compañeros para que hablaran ellos y después yo no hablara. Pero claro, el tema es que de alguna forma esa trampa me hizo mal, porque ahora no sé de qué hablar. O sea, porque ya han dicho casi todos los compañeros. De todas maneras, me parece muy importante el hecho de un libro que trate de desmistificar el mercado. En el mercado, en el concepto de mercado, creo que se resumen una enorme cantidad de mitos del neoliberalismo, del liberalismo, o como decía el compañero, la versión de la derecha. Y como todos los mitos que se construyen, sus constructores tratan de que no se discuta, de que quede como algo externo, como algo que se impone, como un dictador que nos trata de convencer que no es un dictador, como un dictador que está allí, que nos impone una serie de elementos y que de alguna forma el no aceptar sus normas, el no aceptar sus parámetros, el no aceptar sus objetivos, sus metas, nos lleva al desastre. Es una especie de pecado, ¿verdad? O sea, o aceptamos el mercado o nos pasan cosas horribles, porque hay un enorme mito que está allí, que es que el mercado conduce al óptimo. El mercado por sí mismo, un mercado de iguales, libre competencia, igualdad entre oferentes, demandantes, y nos lleva al óptimo. Y hay cosas elementales que quizás son tan elementales que no las discutimos o no las vemos. ¿Qué es lo que nos dice el mercado? ¿Qué debe producir el hombre? Más armas, que es lo más rentable, más drogas, que es lo más rentable, destruir la naturaleza, que es lo más rentable. Eso es lo que nos dice este Dios, esta construcción humana que se nos trata de imponer como algo externo. Fíjense, si ustedes leen parte de esa prensa o de la prensa neoclásica, liberal, neoliberal, nos dicen o nos presentan el mercado, los mercados tienen humor, los mercados dicen esto, los mercados dicen aquello, los mercados aceptaron o no aceptaron, pero siempre como si fuera una construcción que está por fuera del ser humano. Cuando el mercado es una construcción social, como lo es también el Estado, y como muy bien decía él, ¿cómo se resolvieron casi todas las crisis? Con una fuerte intervención del Estado, en un sentido o en otro. Además, los grandes capitales
Cada vez que se encuentran con problemas, los máximos liberales, ¿a quién recurren? Al Estado, piden ayuda al Estado. Y el caso uruguayo creo que es un caso muy típico, ¿verdad? Las crisis aquí de los 80, ¿cómo se resolvió? Con una enorme ayuda del Estado a los bancos privados, que hoy es parte de esa enorme deuda pública, deuda externa que tiene el Uruguay. ¿Y con quién la asumió la deuda? Muchas veces con los mismos bancos que tienen sus sucursales acá en Uruguay y que fueron asistidos por el Estado uruguayo. Y en la crisis del 2012 volvió a repetir la historia, quizás con una estructura distinta, porque ya ahí eran conglomerados, la Sectamun con sus empresas, el Banco Comercial con sus empresas, pero nuevamente hicieron un juego de la mosqueta, capitales de un lado para el otro, y un gran acreedor que no cobró, el Estado. Y de vuelta volvió a crecer la deuda externa, de vuelta volvió a crecer la deuda pública. Y se nos trata de convencer que la deuda es consecuencia de un déficit que era como aquel poema de Tavares, venía no se sabe de dónde, ¿verdad? O sea, cuando aquí la deuda pública y la deuda externa es la consecuencia directa de la ayuda del Estado uruguayo y los grandes capitales. Ellos son los responsables de esa deuda. Y se habló también aquí de la crisis y cómo se ha salido de esas crisis, también en el mundo desarrollado, también en los centros que para mí siguen siendo, perdón los que no creen en eso, centros imperialistas, que nos imponen también sus condiciones y nos venden también esa idea de un mercado, juez y gendarme abstracto, cuando ellos, cuando se trata de los productos en los cuales no pueden competir libremente, son los mayores proteccionistas. Quizás la diferencia entre Trump y Obama es que ahora pasamos el proteccionismo explícito, pero Obama hacía exactamente lo mismo sin decirlo. Pero en definitiva, también, y lo señalaba muy bien Lupi, cómo salió de la crisis Estados Unidos con una enorme ayuda del Estado de los bancos al uruguaya. Uruguay fue a la forma de ello, ¿verdad? Pero en definitiva se repite un poco el mismo elemento. Y tratando de sintetizar, para ser breve, creo que me parece muy importante un libro que ponga en el tapete, que ponga en la palestra, que ponga en el centro una discusión que es muy necesaria, enormemente necesaria, y que es la discusión sobre el mercado como construcción humana, donde se resumen relaciones de poder, donde en definitiva actúan mercaderes que son los que construyen el mercado, son empresas que construyen el mercado, y empresas o cadenas de producción con poder muy diferente entre sí, donde el pez grande se come al chico. O sea, y en definitiva, de ahí un poco lo que decíamos en la frase, el darwinismo social, ¿verdad? Porque en definitiva en el mercado es el triunfo del poder, el triunfo de los poderosos, que sin la acción del Estado, sin la acción de la sociedad, es el triunfo más terrible, porque en definitiva es un Dios que cada tanto exige sacrificios. ¿Y a quién le exige sacrificios? Fíjense que siempre cuando se avecina una crisis, los defensores del capital siempre vuelven a poner el mismo tema. La crisis es consecuencia de los salarios altos, la crisis es consecuencia del Estado, y entonces siempre el planteo es el mismo: achicar más el Estado, achicar los salarios para salir de la crisis. La pasividad. Y las pasividades. Y en definitiva lo que se está mostrando allí es nuevamente la misma falacia. La falacia de que si dejamos actuar el mercado nos va a llevar algún día, vaya uno a saber cuánto, a un mundo de felicidad. Creo que esa es la peor de las utopías, la utopía del mercado que nos venden continuamente. Y esto contribuye en definitiva a desnudar un poco la mentira o las mentiras que se encubren detrás del concepto de mercado. Muchas gracias. Bueno, realmente queda poco por decir. Bueno, ni que hablar, digo, de mi alegría y de mi emoción por estar aquí con ustedes, con mis amigos, con mis compañeros, con mis amores de todos los días. Y ni que hablar de la emoción de hacer esta presentación justo en la sala Julio Castro, que no es poca cosa realmente. Estamos hablando de un gran luchador social.
maestro, periodista, un colega, una víctima de la dictadura liberticida y, como decía muy bien el compañero Lupi, una víctima de un golpe de mercado. Sin dudas, Julio Castro luchó como tantos otros que lucharon en aquel momento y que luchan hoy contra las injusticias, contra las diversas formas de discriminación, por la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria, una utopía que hoy todavía está incompleta y que está en construcción, en una etapa de construcción. Mi libro es el esfuerzo de un periodista, de un observador, es producto de un proceso de maduración intelectual, de mucha lectura y obviamente de mucha reflexión. Pero no quiero que se me entienda mal cuando yo hablo del mercado. Es decir, no estoy promoviendo la abolición del mercado, creo que ninguno de nosotros la está promoviendo realmente. Lo que no queremos es un mercado desregulado, lo que no queremos es el libertinaje de mercado. Eso es lo que realmente no queremos. Porque ya sabemos en qué termina. Esta historia, esta película ya la vimos, y unas cuantas veces, como han dicho los compañeros de la mesa. Tal vez la más cercana es la de 2002, pero la hemos visto a través de la historia. El mercado es un gran productor de crisis, sin lugar a dudas, que siempre termina resolviendo, como se ha expresado aquí, termina resolviendo el Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado es la sociedad uruguaya. Siempre caen esas crisis sobre el lomo de los trabajadores, de las clases trabajadoras, de los pasivos y de los sectores más desprotegidos. En realidad todos sabemos cómo termina esto, lo vimos en el 2002, caída de los salarios, caída de la inversión, caída de las pasividades, desocupación, rampante desocupación. En realidad la crisis de 2002 fue una crisis provocada por la desregulación, claramente, por factores quizás estructurales también que explicarán mejor los economistas que yo, que soy un lego en realidad, pero por la propia génesis es una crisis de desregulación, provocada por las desregulaciones. Es decir, eso nos induce a pensar de que tenemos que luchar como sociedad, para que ese monstruo, para que ese terrible monstruo que es el mercado, no nos engulla. Es decir, para poder convivir con él, es decir, con el mercado tenemos que convivir necesariamente en esta economía, en la economía que todavía no, en este modelo que todavía no hemos logrado cambiar totalmente. Es decir, por eso que yo decía que esto es una utopía pendiente. Y bueno, poco más para decirles, porque ya se ha dicho todo, esto ha sido un gran coloquio, algo maravilloso, me siento sumamente emocionado, les agradezco a todos, no voy a nombrar uno por uno, ni que hablar a Carmen, que me dio la oportunidad y que me abrió la puerta, a los prestigiosos economistas que participaron en el libro y que están acá sentados conmigo compartiendo este momento tan lindo, y realmente a todos los quiero mucho, muchas gracias.